Hola a todos, vamos a ver en esta ocasión los balances de materia en sistemas reaccionantes, es decir, en reactores químicos. Pero antes de entrar de lleno a estos balances, necesitamos dar una pequeña revisada a lo que es la ecuación general de balance de materia en sistemas reaccionantes. Bien, recordarán ustedes que la ecuación general de balance de materia es esta que estoy señalando en este momento y que nos dice que todo lo que entra más lo que se produce menos lo que reacciona o se consume menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Saben ustedes que en el caso de sistemas físicos no hay producto, no se produce nada, pues no hay reacción química, es un sistema físico. Tampoco, si no hay producción, tampoco hay consumo. Por tanto, estos dos términos se eliminan y el término de acumulación en ninguno de los casos existe, puesto que estamos hablando de sistemas a régimen permanente, procesos a régimen permanente. Bien, pero en el caso de sistemas reaccionantes, ahí sí hay producción, puesto que hay productos. También hay consumo, que son los reactivos se consumen, ¿sí? De igual manera existe entradas y salidas, pero no hay acumulación, puesto que hablamos de procesos a régimen permanente. Muy bien, si esto es cero, tenemos que solamente entradas más producción menos reacción menos consumo es igual a cero, ¿sí? Por el caso de los procesos a régimen permanente. Si de aquí despejamos lo que es las entradas y lo que se produce, tendrá que ser igual a lo que reacciona o consume más lo que sale. ¿Sale de qué? Del sistema, en este caso del reactor químico. Y así vamos, esta es la ecuación de balance de materia en sistemas reaccionantes o en reactores químicos. ¿Sí? Entradas más producciones igual a consumos o reacción más salidas. Esto es nuestra ecuación de balance de materia en los reactores químicos. Muy bien, a continuación necesitamos decir, bueno, ¿qué es un proceso químico? Los procesos químicos básicamente son aquellos donde materia se transforma en otras cuestiones, ¿sí? Otros productos. Los materiales dan siempre productos. Eso es un proceso químico, ¿sí? Y existen muchos: oxidación, sulfonación, alquilación, reducción y todo lo que termine en on. Bueno, no necesariamente, pero sí todos estos son procesos químicos. Ahora, recordemos que en procesos físicos el flujo de los flujos másicos a la entrada son siempre igual a los flujos másicos a la salida, ¿sí? Y que en los flujos, también en estos procesos físicos, los flujos molares a la entrada siempre son iguales a los flujos molares a la salida, ¿sí? Esto es en sistemas físicos, pero en sistemas químicos, en procesos químicos, no necesariamente. Sí se va a cumplir que todos los flujos másicos que entran al reactor tendrán que ser igual a todos los flujos másicos que salen del reactor. Pero en términos molares, de flujos molares, no va a ser siempre igual las entradas a las salidas. ¿Y por qué no? Pues porque depende del proceso que se esté llevando a cabo. En este caso, veamos algunos ejemplos. En este caso, una reacción de neutralización, ¿sí? En donde un ácido se neutraliza con una base, nos da una sal y agua. Ustedes ya lo saben. En este caso, el número de moles a la entrada es igual al número de moles a la salida. Es decir, el flujo molar a la entrada del reactor va a ser igual al flujo molar a la salida en un proceso de neutralización. Pero vean, en un proceso de síntesis, en donde dos compuestos se unen para formar uno,
ya no se cumple esta igualdad, puesto que 2 moles que entran al proceso, al reactor, se transforman en una sola mol. Aquí el flujo molar a la entrada es mayor que el de la salida. Pero no por eso el balance de materia está mal. No, si no se cumple esta igualdad, la otra forzosamente se tendrá que cumplir. ¿Sí? Y si se cumple, si ustedes suman el peso molecular del azufre y el peso molecular del oxígeno, es decir, 2 veces el oxígeno, nos tendrá que dar igual al peso molecular del dióxido de azufre. Entonces, en cuanto a masa, el balance se cumple, pero no necesariamente en cuanto a moles. Veamos otro ejemplo, un proceso en el cual el carbonato de calcio se separa en óxido de calcio y CO2. En este caso, tenemos una mol a la entrada de carbonato de calcio y a la salida del reactor tenemos 2 moles, una de el óxido de calcio y otra mol del dióxido de carbono. En este caso, el flujo molar a la entrada es menor que el flujo molar a la salida. Por tanto, esta igualdad no se cumple, pero en términos másicos se seguirá cumpliendo. Si ustedes calculan el peso molecular del carbonato de calcio y del óxido de calcio y del CO2 y lo suman, verán que es idénticamente el mismo. Por tanto, los flujos másicos a la entrada del reactor siempre van a ser iguales a los flujos másicos a la salida del reactor en una reacción de este tipo, pero no así los flujos molares. Los flujos molares en este caso a la entrada es menor que el flujo molar a la salida. Entonces veamos que concluyendo que la ecuación de balance de materia para sistemas reaccionantes es esta que está en la nuevecita, o sea, en todo lo que entra más lo que se produce dentro del reactor será igual a lo que se consume dentro del reactor más lo que sale dentro del reactor, sale del reactor, perdón. ¿Sí? Aquí están algunos ejemplos de lo que son procesos químicos y vemos la fenomenología dentro de estos procesos en los físicos y en los químicos, que no son siempre iguales. Aquí vemos algunos ejemplos del por qué la igualdad entre los flujos molares a la entrada y a la salida del reactor no siempre es la misma. Muy bien, continuemos.